Ya. A ver, muchachos, ¿se acuerdan que nosotros habíamos explicado lo que eran cromatinas simples, lo que eran cromatinas dobles, cómo se llegaban a condensar y luego cómo se llevaba a la disyunción, o sea, a la separación? Bueno, espero que eso haya quedado claro porque lo voy a volver a aplicar, ¿sí? Entonces, cuando uno nos pregunta, profesor, ¿qué diferencia hay entre la mitosis y la meiosis? Ambos vienen a ser un evento de todo el ciclo celular. Claro, son tipos de divisiones. Ese es lo común. ¿Qué otra cosa tienen en común, profe, la mitosis y la meiosis? Ambos necesitan una fase de preparación. O sea, tanto la mitosis como la meiosis, ambos requieren de interfase. Duplicar sus organelas, duplicar su material genético, duplicar sus centrosomas, iniciar la condensación de la cromatina. O sea, todo eso se va a llevar a cabo también tanto en la mitosis como en la meiosis. Los dos necesitan de la interfaz. ¿Ya? Entonces ahí estamos viendo la semejanza. Ambos son parte del ciclo celular porque son tipos de divisiones. Ambos necesitan de una previa interfase, necesitan que el material genético se duplique y las organelas y el volumen citoplasmático. Pero ahora las diferencias, ¿cuál sería? La diferencia, una de las diferencias sería el lugar donde se lleva a cabo. En nuestro cuerpo, por ejemplo, si a mí me preguntan en dónde se lleva a cabo la meiosis, solo se llevará a cabo en las gónadas. Profe, ¿qué cosas son las gónadas? Las estructuras que forman los gametos. ¿Y qué son los gametos? Las células sexuales, los espermatozoides y en este caso los ovocitos. La mujer, sus gónadas serán los ovarios. En el caso de los varones, nuestras gónadas serán los testículos. Ahí se lleva a cabo la meiosis. ¿Pero en otro lugar? No. En nosotros los animales solamente se lleva a cabo ahí. En plantas ocurre, por ejemplo, a nivel de las anteras, ¿no? La parte de los estambres, ahí ocurre también meiosis. Y en el pistilo también ocurre, en este caso, la meiosis. No hay otro lugar. ¿Te das cuenta? No hay otro lugar. Esa sería una diferencia, que la meiosis se lleva a cabo donde se formen células sexuales. En el caso de los animales, espermatozoides y ovocitos. En el caso de las plantas, anterozoides y oósferas, que es el nombre del gameto femenino. Otra diferencia, ¿cuál sería, profe? Otra diferencia, muchachos, es que en el caso de la mitosis, nosotros vimos que la célula que empieza es diploide. Y además, cuando vimos la mitosis, esta termina originando dos células diploides, ¿sí o no? Ah, claro. En cambio, en la meiosis empieza con una diploide, luego hace una primera división y forma dos haploides. Esto le llaman meiosis 1, es lo que te voy a explicar. Y luego cada célula se vuelve a dividir, cada célula se vuelve a dividir y origina dos cada uno, a la cual se le llama meiosis 2. Entonces, el producto final de la meiosis son 4 células haploides diferentes, y el producto final de la mitosis son 2 células diploides iguales. ¿Sí? ¿Cuántas divisiones ha hecho la mitosis? 1. ¿Cuántas divisiones ha hecho la meiosis? 2. Esas son las diferencias. ¿Está claro? Listo. Entonces, como ambas necesitan una interfase, voy a dibujar una célula que ya pasó por la interfase. Acá voy a dibujar una célula que ya pasó por la interfase. Ahí está. Esta célula que estoy graficando se sobreentiende que ya pasó por la interfase. Si ya pasó por la interfase esta célula, profe, entonces, ¿cómo se encuentra su núcleo? Su núcleo, su material genético, todo se encuentra duplicado. Todo se va a encontrar
en este caso, duplicado. ¿Cómo se encuentran los centrosomas? ¿Te acuerdas qué eran los centrosomas? Los centrosomas eran estructuras tubulares, ¿no? También se encuentran duplicados. Ahí está, se encuentran duplicados. ¿Sí? Los centrosomas también se van a encontrar duplicados. Ahí está. Todo está duplicado, muchachos, ¿ah? Porque esta es una célula que ya pasó por la interfase. Y el material genético, bueno, el material genético ya está empezando a condensarse porque en la etapa G2, nosotros sabemos perfectamente que en la etapa G2 inicia la condensación de la cromatina. No se forman todavía cromosomas, pero ya hay un inicio en la condensación de la cromatina. Así que podemos dibujarlo de esta forma. Ya está. ¿Y cuánto sería la carga del material genético? Sería 2N. Claro, esto sería una célula 2N, pero con el material genético doble. Ahí está, muchachos. Así sería. ¿Ya? Esta célula que ya pasó por la interfase, hizo el periodo G1, S y G2. Ya está. ¿Ya? Ella va a empezar a hacer el proceso de la, en este caso, de la meiosis. Meiosis 1. Vamos a poner un poco de luz. Listo, jóvenes. Entonces, si esa célula es la que va a hacer la mitosis, o la meiosis, perdón, entonces tendríamos que graficar el primer evento de la profase. ¿Sí o no? Claro. Acá esta célula va a hacer meiosis, y si hace meiosis, entonces yo tengo que colocar el primer evento que nosotros lo consideramos en este caso como la profase 1. Ahí está, chicos. Esto va a ser el primer evento de la meiosis 1, a la cual se le conoce como profase 1, que por cierto es el evento más largo del ciclo celular. Es el evento más largo del ciclo celular, muchachos. ¿Por qué? Porque él se divide en 4 o 5 eventos más. ¿Te acuerdas? Uno de estos eventos que ocurre en la profase se llama leptonema. Leptonema. A veces en las claves figura como leptoteno. Leptoteno o leptonema lo puedes tomar equivalente. ¿Sí? ¿Y qué sucede acá? Bueno, en el leptonema, como se están empezando a condensar la cromatina, cuando la cromatina se empieza a condensar, muchachos, cuando la cromatina se empieza a condensar, empiezan a formarse estructuras semicondensadas, así, mira, estas estructuras. Y, profe, ¿cómo se llaman estas estructuras? Se llaman cromómeros. Cromómeros. Entonces se forman muchos cromómeros. Y esto le da el aspecto a un ramillete de flores. Parece un ramillete de flores, ¿no? Muy parecido a lo que la novia lanza. ¿Qué lanza la novia? La novia que lanza un ramito de flores para la siguiente, ¿sí o no? Sí, el buquet. Así es, muchacho, el buquet. Claro, el buquet de cromatina. ¿De qué, profe? ¿Qué es el buquet? El buquet, muchachos, viene a ser precisamente los estados tempranos de condensación. Y esto se forma en el leptonema. O sea, profe, ¿todavía no hay cromosoma? No, casi, casi. Falta que ellos se junten para poder formar a los cromosomas. Esta apreciación de un ramito de flores, porque son 46, se llama el buquet. Sí, por el parecido lo han puesto así.
Entonces, cuando te pregunten en qué etapa se forma el buquet de cromatina, vas a responder, profe, el buquet de cromatina se forma en el leptonema. Acá es donde se forma el buquet de cromatina. Claro que yo solamente estoy dibujando a 2. Tú sabes perfectamente que acá deben haber 46, si fuera una célula humana. Pero por obvias razones no estamos dibujando a las 46. Solamente estoy dibujando a 2 de ellas y eso implica que se está dando la formación del buquet. ¿Entendido, muchachos? Ahí está. Entonces, palabrita clave. Vamos a poner acá en el leptonema, o conocido también como leptoteno, existe la formación del buquet de cromatinas. Todavía no se está llegando a formar los cromosomas, pero ya casi. Después de que se forme el buquet, ya existen los cromosomas. O sea, todo esto al final termina siendo de este tipo. Todo esto al final viene a ser de este tipo. Ahí. ¿No? Al final. Se transforma en cromosoma. Pero viene después la siguiente etapa. Y la siguiente etapa, jóvenes, es una de las más importantes de toda la profase. Sí. ¿Cómo se llama esto? Esta etapa, jóvenes, se llama cigonema. O también le pueden encontrar en las claves como cigoteno. ¿Ya? Cigoteno o también cigonema. Cualquiera de los dos. ¿Y qué pasa, profe? En el... A ver, un ratito, muchachos. ¿Qué pasa, muchachos, en el cigonema? ¿Qué pasa en el cigonema? En el cigonema se van a juntar los cromosomas del mismo tipo. Ojo, acá se van a juntar los cromosomas del mismo tipo. ¿Quiénes son los cromosomas del mismo tipo? Los cromosomas del mismo tipo se llaman homólogos. Los cromosomas del mismo tipo se van a llamar homólogos. ¿Sí? ¿Cuántos cromosomas homólogos tenemos, muchachos? ¿Cuántos pares de cromosomas homólogos tenemos? ¿Cuántos pares de cromosomas homólogos tenemos? Ajá, ¿cuántos? Ahí está, excelente. ¿Cuántos? 23. Claro, 23 pares. Y estos 23 pares de cromosomas homólogos se conocen con el nombre de bivalentes. Bivalentes. O sea, profe, que en el cigonema se forman los bivalentes. Sí, se forman los bivalentes. ¿Y qué son los bivalentes? La pareja de homólogos. Si todos tenemos 23 parejas de homólogos, siempre un cromosoma es paterno y el otro cromosoma es materno. Y le llaman bivalentes porque cada uno lleva su propia información. Pero esa unión toma un nombre. Esa unión de homólogos para formar los bivalentes se le llama sinapsis. Así lo encuentra, sinapsis. Entonces, ¿qué ocurre acá en el cigonema? En el cigonema, lo que se está llevando a cabo en el cigonema es la sinapsis o unión de homólogos. ¿Ah? En el cigonema ocurre la sinapsis o unión de homólogos. Sinapsis o unión de homólogos. Y eso da como producto los bivalentes. Eso, profe, no pasaba en la mitosis. No, eso no pasaba en la mitosis. En la mitosis no se formaban bivalentes. Todos los cromosomas estaban cada uno por su lado. ¿Y por qué le llaman bivalentes, profe? Porque mira, si acá yo hago la ampliación de estos homólogos, voy a hacer la ampliación de estos homólogos, ¿está bien? Vamos acá a ampliar los homólogos y vamos a decir lo siguiente. Si esto es uno de los cromosomas homólogos, este es el cromosoma materno, y acá tenemos el otro cromosoma que es el paterno, ¿bien? Esta es la pareja de homólogos y tenemos 23 de ellos.
¿Qué sucede? Acá se va a llevar a cabo, muchachos, que si él lleva la información de repente para pelaje o de repente en nosotros para ojos oscuros, de repente acá el otro homólogo lleva la información para ojos claros. De repente, ¿no? Puede ser igual. Como te das cuenta, llevan distinta información, porque uno viene a ser de origen paterno y el otro viene a ser de origen materno. Pero llevan la misma información. Color de ojos, pero él lleva oscuros, ella lleva claros. Por eso le llaman bivalentes, ¿no? Bivalentes. Entonces ponemos acá. Acá se forman los bivalentes. Se forman los bivalentes. Ahí está, los bivalentes. Otro nombre que reciben los bivalentes, ¿cuál es el otro nombre que reciben los bivalentes? Como te das cuenta, acá hay una cromátide. Acá hay otra cromátide. Acá hay una tercera cromátide. Y acá hay una cuarta cromátide. ¿Cuántas cromátides hay en total? 4. Entonces también a los bivalentes, también, ¿cómo se les llama? Tétradas. Las tétradas. ¿Ya? Así se le va a llamar, así se le va a considerar en los exámenes. Entonces decimos que en el cigoteno se forman los bivalentes o llamado tétradas. ¿Y qué viene a ser los bivalentes? La unión de cromosomas homólogos. La unión de los cromosomas homólogos. ¿Estamos claros con eso? ¿Sí? ¿Se entiende entonces qué cosas son los bivalentes y las tétradas? Listo, perfecto. Entonces eso es lo que va a ocurrir en el cigonema. No te olvides, ¿ah? Si me dicen, profe, un cuy, 2z igual a 64, ¿cuántas tétradas se forma? La mitad, 32. El gallo es 2n igual a 78, ¿cuántas tétradas forma? 39. ¿Está bien? El chimpancé es 2n igual a 48, ¿cuántas tétradas forma? 24. Siempre la mitad, ¿no? Porque son parejas. Eso no ocurre en la mitosis. ¿Ya? Sí, al cigonema también le llaman cigoteno. O sea, cambias nema por teno, nada más. Leptonema o leptoteno. Cigonema o cigoteno. También le pueden poner cigoteno. Y acuérdate de cigoto. Cigoto. ¿Qué significa cigoto? La unión del esperma con el óvulo. Acá no es la unión del esperma con el óvulo. Es la unión del cromosoma paterno con el cromosoma materno. Por eso la etapa le llaman cigoteno o cigonema. Cigoteno o cigonema. Así es. ¿Entendido? Eso es lo que vamos a encontrar en esta etapa llamada cigonema. Pero uno se preguntará, profe, ¿para qué se juntan? Vamos a ver, miren. La siguiente etapa nos va a indicar por qué se juntan. La siguiente etapa se conoce como el paquinema. Y acá vamos a explicar por qué se juntan. Profe, ¿por qué se juntan los homólogos o por qué se juntan cromosomas paterno y materno? ¿Sabes por qué? Vamos a ver, mira, el gráfico nos va a decir, el gráfico si lo interpretamos, nos va a decir por qué se tienen que juntar los homólogos. Y acá está. Esta va a ser la razón por la cual se tienen que juntar los homólogos. Miren acá, esto de acá es el cromosoma paterno y materno. Si es el cromosoma paterno y materno, ellos se han juntado para mezclarse. ¿Qué quiere decir? Que él le va a pasar un pequeño segmento del cromosoma que presenta. Y el otro también le va a pasar un pequeño segmento del cromosoma que presenta. O sea, al final lo que están haciendo es intercambiando segmentos de cromosomas. ¿Sí? Eso es lo que están haciendo. Están intercambiando. Es como que se están, ¿qué cosa acá? A ver, vamos a poner acá en borrador. ¿Qué están haciendo? Se están, profe, cruzando. Cruzando. Él, toma, Liz. Y acá, tú también. Toma. Ahí está. Entonces, como se están cruzando, aplica tu inglés. Ahí está, mire, está el muchacho dominando inglés. Muy bien, Daniel. Esto sería cruzando. Esto sería el crossing over. Ahí está. Acá
vamos a colocar que se está llevando a cabo el evento más importante de la meiosis. El evento más importante de la meiosis es el crossing over. ¿Por qué? Porque al intercambiar segmentos, muchachos, esto va a asegurar que las células hijas ya no salgan iguales, sino ¿cómo van a salir las células hijas? Diferentes, por el crossing over. ¿Te das cuenta? O sea, profe, que gracias a este crossing over, las células que van a ser el resultado van a salir diferentes, sí. Y todo esto está pasando ¿dónde? Todo esto está pasando en la profase 1. O sea, leptonema, cigonema, paquinema, todo es parte de la profase 1. Todo es parte de la profase 1. Ajá, ese es el intercambio. El intercambio genético, ¿no? Como lo dice ahí, el intercambio de segmentos de cromosomas. A mí le llaman la recombinación. Ahora, a veces en las alternativas pueden venir en donde se visualizan los bivalentes, ¿no? Puede venir en este caso. Los bivalentes se visualizan en paquinema, pero ¿dónde se forman? En cigonema, o sea, uno antes, sí. En donde, en este caso, se da el término del entrecruzamiento, el término término paquinema. ¿Dónde se inicia el entrecruzamiento? Cigonema. Por acá ya está al final, están desintercambiando. O sea, al final del cigonema están intercambiando. Y cuando llega a paquinema, termina ese intercambio y por eso se le llama el crossing over. Pero el punto donde ha ocurrido intercambio, ese punto donde ha ocurrido intercambio, quedan juntos. O sea, ese punto de donde ha habido intercambio quedan juntos, muchachos. ¿Y cómo se llama ese punto de intercambio? Ese punto de intercambio, ¿cómo se le llama, muchachos? Bien conocido ese punto. ¿Cómo se llama el punto de intercambio de segmentos de cromosomas? ¿Recuerdas? ¿Cómo se llama? Quiasma. Muy bien, muchacho. Estas dos líneas indican que eso es un quiasma. Profe, ¿qué es un quiasma? Un quiasma es un punto que indica que en ese lugar se han intercambiado segmentos de cromosomas. ¿Dónde se forman? En paquinema. ¿Pero dónde se visualizan? Uno después. ¿Cuál es el después, profe? El después del paquinema se conoce como diplonema. Ah, o sea que después del paquinema viene el diplonema y ahí se visualizan los quiasmas. A ver, profe, vamos a ver cómo se visualizan. Mira, acá se visualizan porque ya los cromosomas ya no están completamente del mismo color. El que era totalmente celeste, ahora, en este caso, tiene un pedacito de rojo. Mira, ¿te das cuenta? Ha recombinado. Y acá el que era totalmente de color rojo, ya no es todo rojo. Ahora tiene un pequeño segmento de color celeste. Ahí está, mira, se ha recombinado. ¿Y quién mantiene juntos a ellos? El que los mantiene juntos vienen a ser los quiasmas. Ahí están los quiasmas. Ahí están los quiasmas. ¿Sí? Entonces, en el diplonema, ¿qué ocurre en el diplonema? En el diplonema, muchachos, se visualizan los quiasmas. Acá se da la visualización. ¿De qué? Se da la visualización de quiasmas. ¿Listo? A ver, profe, ¿podemos rebobinar? Claro, hay que regresar. ¿Sí? Vamos a regresar a ver. ¿Cómo ocurrió todo esto? Recuerda, primero, para hacer meiosis, la célula tiene que realizar una interfase. ¿Y eso qué implica? Que haga la G1, que haga la S y que haga la G2. Una vez que ha hecho su interfase, se prepara para la meiosis 1. Y empezamos con la etapa más larga, que es la profase 1. En la profase 1, que es la etapa más larga,
ocurren 5 eventos: leptonema, cigonema, paquinema, diplonema, y acá falta uno más. Sí, acá falta uno más, que se llama diacinesis. Diacinesis. Profe, ¿cómo me voy a acordar todo eso? Bueno, en este caso hay una mnemotecnia, ¿no? Seguramente lo has escuchado. Le sigo a Paquita día a día. Ahí está. Le sigo a Paquita día a día. Le, leptonema. Sigo, cigonema. Paqui, paquinema. Diplonema. Y el último, diacinesis. Le sigo a Paquita día a día, ¿no? Te ayuda un poquito a recordar el orden. El orden. Profe, ¿qué pasa en leptonema? Habíamos dicho que la cromatina que se estaba empezando a condensar en G2 se sigue condensando, pero estas adoptan la forma como si fuera el ramillete de flores. Por eso le ponen el nombre de buqué. Buqué. ¿Cuál es la palabrita clave del leptonema? El buqué. Se da la formación del buqué de cromatina. ¿Está bien? Siguiente. Cigonema. ¿Por qué se llama cigonema? Viene de cigoto, unión. ¿Quiénes se juntan? Se juntan, acá se van a juntar los homólogos. ¿Y qué son los cromosomas homólogos? Son cromosomas del mismo tipo, metacéntrico, metacéntrico, submetacéntrico, submetacéntrico. Son cromosomas del mismo tipo, pero que uno es del padre y el otro es de la madre. Se van a juntar. Y a esa unión, ¿cómo se le llama? Sinapsis, ¿no? Sinapsis o unión de homólogos. Cuando se juntan, se dice que estos se van a llamar bivalentes. O también, ¿cómo se les puede llamar? Tétradas. ¿Por qué se le llama tétradas? Porque como cada cromosoma tiene 2 cromátides, en total, ¿cuántas cromátides puedo contar? 1, 2, 3, 4 cromátides. Por eso, tétradas. Se les llama tétradas. O bivalentes. Quiere decir, profe, que en el cigonema se forman las tétradas o bivalentes, que es la unión de los homólogos. Pero donde se visualizan es en el paquinema. Ahí se van a visualizar. Ahí se hacen visibles. ¿Y qué hace en el paquinema? En el paquinema termina de cruzarse un pedazo de cromosoma paterno con otro pedazo de cromosoma materno. Y ese cruzamiento que termina se llama crossing over. ¿Ya? ¿Para qué es importante el crossing over? Para generar células diferentes. ¿Qué permite, profe, acá? La recombinación. Acá permite la recombinación genética. Ah, los están mezclando. Y como hemos formado 23 bivalentes, en cada bivalente hay recombinación genética. Por esa razón, decimos que este tipo de proceso está generando la variabilidad. Ah, la variabilidad. Y cada gameto que nosotros formemos, cada espermatozoide será distinto, ¿no? Por haber hecho el crossing over. ¿Está bien? Profe, ¿y el diplonema? Bueno, en el punto donde se han entrecruzado se forman los quiasmas, pero en el diplonema ya se visualizan los quiasmas. Estos puntos donde se han entrecruzado es lo que se conoce con el nombre de quiasma. A eso se le llama el quiasma. ¿Está bien, muchachos? Ahí se da la visualización de quiasma. ¿Ya? ¿Cuántos quiasmas, profe, se forman? 23, porque hay 23 apareamientos o unión de homólogos. ¿Bien? Y, profe, ¿qué pasa en la última etapa? A ver, chicos, en la última etapa, ¿qué sucede en la última etapa? Hemos dicho que la última etapa de la profase 1, ¿cómo se llama la última etapa? La última etapa de la profase 1 se llama diacinesis. Muy bien. Acá. Vamos a poner diacinesis. ¿Qué sucede en la diacinesis? A ver, ¿qué cosa es lo que va a pasar en esta última etapa de la profase 1? Bueno,
Como los cromosomas ya se han mezclado y también ya ha habido la recombinación respectiva, entonces, muchachos, acá ya tendrá que llegar el momento de que se puedan separar. Y para que se puedan separar estos homólogos, algo sucede con los quiasmas. Para que se puedan separar, hay algo que sucede con los quiasmas. Sí. ¿Qué cosa es lo que va a suceder con los quiasmas? Vamos a ver, miren. Ahí está. Acá también. ¿Y qué sucede con los quiasmas? Los quiasmas van a dirigirse al extremo final de los cromosomas. ¿Cómo es eso? A ver, lo voy a dibujar para que te des cuenta. Ahí está. ¿Te das cuenta? Los quiasmas que están acá avanzaron al extremo final. ¿Para qué, profe? Para que después ya se puedan separar. Para que se puedan separar. Eso es lo que ocurre en la diacinesis. ¿Ya? Los quiasmas avanzan al extremo del cromosoma. Los quiasmas avanzan al extremo del cromosoma. Eso es lo que está ocurriendo en la diacinesis. Los quiasmas se desplazan a los extremos. Se desplaza al extremo del cromosoma. Los quiasmas son proteínas, en realidad, que lo están uniendo. Se desplazan a los extremos. Listo, muchachos. Estos 5 eventos, ¿cuáles serían los más importantes, profe, que me pregunten en el examen? Yo apostaría, muchachos, por cigonema y paquinema, por esos dos. Sí, por esos dos yo apostaría. ¿Qué ocurre en el cigonema? Se da la sinapsis de homólogos, se forman los bivalentes o tétradas, empieza el entrecruzamiento. ¿Qué ocurre en el paquinema? Termina el entrecruzamiento, crossing over, y se visualizan los bivalentes, se visualizan, en este caso, las tétradas, ¿no? Bivalentes o tétradas. Y diplonema, se visualizan los quiasmas. ¿Qué son los quiasmas? Puntos donde se han intercambiado. Esos son los quiasmas. ¿Está claro, muchachos? A ver, ¿alguna pregunta, alguna inquietud? Hasta ahí, muchachos. Más o menos, ¿se está entendiendo? ¿Está claro? Acá me dice, profe, en la pregunta 2 del material hay opciones para relacionar. A ver. En la pregunta 2 del material. A ver, me imagino que es el material que quedó pendiente, ¿no? ¿Te acuerdas que no lo pudimos resolver porque no habían hecho ciclo celular? Me imagino que es ese, ¿no? A ver, ¿dónde está ese material? No lo tengo. Creo que venía gráficos, ¿no? Hay por separado sinapsis y bivalentes. Ya. Ya, si en todo caso la sinapsis y los bivalentes, entonces es obvio, ¿no? Nos estarían preguntando dónde se visualizan. Los bivalentes se visualizan en dónde. Páquino. Y la sinapsis definitivamente ocurre en el cigoteno. O sea, si a mí me dicen sinapsis, ¿en qué etapa ocurre? Cigoteno.
pero los bivalentes habría que ver si me están preguntando en dónde se visualizan o en dónde se forman. ¿Sí o no? Así es. Ajá. Hay crossing over también. A ver, cámara, ¿puedes pasarme el material? Profesor, ¿quiere el material? Sí, un favor, puede pasármelo. Ya, se lo voy a enviar al WhatsApp. Ya, claro, claro. No hay otro lugar donde ocurra sinapsis. O sea, profe, 2 lo relaciono con dedo. Claro. Tendrías uno con C y 2 con D. Así tendrías que relacionarlo. Profe, ¿y crossing over? No, pues crossing over no hay otro. O sea, el crossing over es el término de la recombinación. Es en el paquinema, no hay otro. 3 con A. Y ahora, ahí dice bien claro en la 5, se observan los quiasmas. ¿Dónde se observan los quiasmas? Hemos dicho que se forma en el paquinema, pero ¿dónde se visualiza? En el diplonema. O sea, profe, quiasmas, ¿con quién? O mejor dicho, claro, los quiasmas 5 lo colocaría en este caso con enano. 4 tiene que ser con bar. Ahora, ¿por qué, profe? ¿Por qué? Porque estos son bivalentes también. Estos son bivalentes. Estos son bivalentes. Estos son bivalentes. O sea, profe, bivalentes hay desde acá hacia el final. Claro. ¿Sí o no? Eso sería. Desde el cigonema hasta la diacinesis hay bivalentes. Estas preguntas que son para relacionar tienen que ir discriminando para llegar en este caso a ello, porque si a mí me dice bivalentes, yo no puedo decir que acá hay bivalentes y acá no hay bivalentes. No puedo decir que acá no hay bivalentes y que acá no hay bivalentes. Todos son bivalentes, sino que acá se llegan a formar, acá se visualizan y acá están a punto de separarse. Y la pregunta justo tiene para que tú discrimines, porque el buquet, leptonema, siempre va a ser leptonema el buquet. Sinapsis, cigonema, siempre va a ser cigonema, no hay otro. Crossing over, paquinema, siempre va a ser paquinema. ¿Y dónde se visualizan los quiasmas? Diplonema. Siempre se visualiza acá. Acá se forma y acá se visualizan los quiasmas. ¿Ya? Pero muy buena pregunta. Sí, desde cigonema son bivalentes. Ajá, así es. Listo, muchachos. Entonces, ahora que ya ocurrió todo esto de la profase 1, como ya se llevó a cabo todo esto de la profase 1, ¿ahora qué tenemos? A ver, ¿dónde está mi pita? A ver, ¿ahora qué tenemos? Vamos a tener que mientras todo esto ocurre, muchachos, ¿qué le pasa al núcleo? Mientras todo esto ocurre, ¿qué le pasa al núcleo? El núcleo se desorganiza. Ahí está. El núcleo se desorganiza. ¿Qué le pasa a los centrosomas? Los centrosomas migran a polos opuestos. Sí. ¿Y qué le pasa, muchachos, a las cromatinas? Se condensan, ya son cromosomas. Pero, en este caso, ¿cómo están los cromosomas? Los cromosomas están juntos, están emparejados y además están recombinados. Y podemos decir que se han formado los bivalentes. Ahí está, mira. Se han formado los bivalentes. Ahí está. Estos vendrían a ser entonces, jóvenes, los bivalentes. Esto vendría a ser considerado los bivalentes. Ahí están los bivalentes. Profe, ¿y los quiasmas?
Los quiasmas estarían acá, muchachos, mira. Ahí están los quiasmas. ¿Está bien? Listo. Y no te olvides que acá en la profase empieza a formarse el uso acromático, las fibras del uso acromático. Todo igual. Ahí está. Listo. Eso es lo que ocurre en la profase. Ocurre leptonema, cigonema, paquinema, diplonema, diacinesis, pero al mismo tiempo desaparece el núcleo, al mismo tiempo los centrosomas van a polos opuestos y las cromatinas se condensan en cromosomas. ¿Ya? Al mismo tiempo ocurre todo ello. Profe, y en el examen, ¿qué me pueden preguntar? Pregunta clásica es, ¿qué diferencia hay entre la profase 1 con la profase de la mitosis? Es una pregunta fija, muchachos, en sus exámenes. Una pregunta fija. Una pregunta, ¿en la mitosis hay homólogos? La mitosis, imagínate qué profase de la mitosis. ¿Hay homólogos o no hay homólogos? ¿Qué dicen? En la mitosis, ¿hay homólogos? La mayoría dice, no hay, profe. Y la respuesta, sí. La pregunta que hacen siempre es la diferencia entre la profase 1 y la profase de la mitosis. O sea, la profase sin número. Y a veces para marcar verdadero o falso te ponen si acá hay homólogos y acá hay homólogos. Acá también hay homólogos. Sí, hay homólogos, pero los homólogos se encuentran separados. Los homólogos se van a encontrar separados. No se encuentran juntos. ¿Me dejo entender? Acá hay homólogos, pero están separados. Acá hay homólogos, pero están juntos. Acá hay homólogos, pero no están recombinados. Acá están recombinados. Esa es la diferencia entre la profase 1 y la profase de la mitosis. ¿Ya? Siguiente. ¿Qué decimos respecto a lo siguiente? Después de esta etapa, sabemos perfectamente que viene la siguiente, que es la metafase 1. Ahí está, esto de acá me representa, muchachos, a la metafase 1. Ustedes saben que después de la profase hay una profase tardía o prometafase que nosotros hemos visto en la clase anterior y acá también ocurre prometafase. ¿Qué sucede en prometafase? Las fibras del uso acromático se fijan a los cinetocoros de los cromosomas. Eso es lo que ocurre. ¿Ya? No lo he puesto, pero tú sabes que acá ocurre prometafase. ¿Ya? Y cuando los centrosomas llegan a los polos, ¿qué ocurre, muchachos? Cuando los centrosomas llegan a los polos. Cuando los centrosomas llegan a los polos, entonces vamos a encontrar precisamente que estos cromosomas o estos homólogos se van a unir. Pero, ¿en dónde se van a alinear? En el ecuador de la célula. Ahí está. ¿Y qué se forma acá? ¿Qué cosa se forma acá? No se forma la placa ecuatorial, se forma ¿qué cosa? Dos placas ecuatoriales. Por eso que a todo esto, ¿cómo se le llama, muchachos? A todo esto, ¿cómo se le llama? La doble placa ecuatorial. Así es. Si por ahí te preguntan, en la metafase 1, ¿qué cosa es lo que se forma en la metafase 1? En la metafase 1 se forma la doble placa ecuatorial. ¿Ya? ¿Qué es eso? Vamos a explicar. Se forma la doble placa ecuatorial. ¿Ya? Se forma la doble placa ecuatorial. Sí, ¿por qué doble? ¿Por qué doble? Porque ellos permanecen juntos a través de los quiasmas. Ah, por eso doble. ¿Y quién los ha alineado? ¿Quién alineó a estos cromosomas, a estos pares de cromosomas? ¿Quién los ha alineado? Los alineó las fibras del uso acromático.
Quiere decir, muchachos, que las fibras del uso acromático son los responsables en alinear a estos cromosomas que están juntos. Mira, ahí está. Estos cromosomas que están juntos. Ahí está. Todo esto vendría a ser la alineación de los cromosomas. Claro que yo estoy dibujando acá una pareja nada más, pero en realidad, ¿cuántas parejas son? Son 23. Y es por eso, muchachos, que acá se forma una placa ecuatorial. Acá hay una placa ecuatorial. Y debajo hay otra placa ecuatorial. Profe, ¿eso pasaba en la mitosis? No, en la mitosis, ¿te acuerdas cómo era esto? En la mitosis, ¿cómo era? En la mitosis, la metafase de la mitosis, si queremos comparar la metafase de la mitosis, primero que los cromosomas no están juntos. Es como que acá los cromosomas homólogos no están juntos, pero forman una placa. Ahí está, mira, una placa. ¿De cuántos esta placa? ¿Cuántos cromosomas tiene alineados? Esta placa, muchachos, tiene alineados 23, no, 46. En nosotros, ¿ah? En nosotros tienen 46. Eso ha sido gracias a las fibras del uso acromático. ¿Te das cuenta? Es como una foto. Imagínate que yo quiero tomar una foto a 20 muchachos. No, a 16 muchachos. ¿Ya? Pero les digo, a ver, formen una fila y yo tengo esa cámara panorámica y muevo y le tomo la foto a los 16 muchachos que están ahí, ¿no? En una línea. Eso sería una placa ecuatorial. Pero de repente yo no tengo esa cámara panorámica, tengo la normal nomás, y en este caso, ¿cómo puedo hacer que todos entren en la foto? Hay dos filas, pues, muchachos. Una fila de 8 y unos, en este caso, agachaditos de 8. Doble. ¿Te das cuenta? Y ahí se estaría formando una doble placa ecuatorial. ¿Entiendes? ¿Qué diferencia hay en la metafase 1 y la metafase de la mitosis? Que en la metafase mitótica se forma una placa de 46. En la metafase 1 se forman dos placas, cada uno de 23 y 23. ¿Y quién los mantiene juntos? Los quiasmas los mantienen juntos. Ah, ya. Entonces acá ponemos que cada placa tiene un juego de cromosomas. Se forma la doble placa ecuatorial, en este caso, por las fibras del uso, acromático. Esto es lo que encontramos. Pero ¿qué pasa después de la metafase 1? Acá viene un evento importantísimo. Yo creo que no recuerdes este evento importantísimo. Este evento importantísimo, muchachos, ¿cómo lo conocemos? ¿Recuerdas? ¿Cómo conocemos este evento importantísimo? Ahí está. Anafase. Anafase. Esto sería anafase 1. Siempre en anafase, ¿qué pasa con las fibras del uso acromático? Si en la etapa llamada metafase alcanzan su máxima longitud, porque acá yo voy a encontrar que alcanzan su máxima longitud, en la metafase las fibras del uso acromático alcanzan su máxima longitud. Entonces, ¿qué pasa en anafase? ¿Qué sucede en anafase con las fibras del uso acromático? Ahí está. Claro, disyunción, ¿no? Pero mira lo que pasa. No se van a dividir en cromosomas simples. ¿Por qué, profe? Porque eso sucedía en la mitosis. Como la mitosis tiene acá un solo cromosoma, entonces cuando se rompe, entonces él se lleva un cromosoma simple y él se lleva un cromosoma simple. Pero como acá están formando los dos cromosomas, entonces, chicos, ¿qué se separan en realidad? Como acá hay dos cromosomas, no hay uno como la mitosis, ¿qué cosa es lo que se va a separar en realidad? ¿Cromosomas simples o se separan cromosomas dobles? ¿Qué dices? Mira,
se rompen los quiasmas y lo que se está separando, ahí está, lo que se está separando, son precisamente cromosomas dobles. También se le puede llamar, ¿cómo se le puede llamar? Separación de homólogos. Claro, también se le puede llamar la separación de los homólogos. Mira, muchachos, se están separando los homólogos. Y dime, ¿cuántos van a cada polo? A eso me tienes que decir, ¿ah? Esto es disyunción, pero no es de cromosomas simples. No es de cromátides, hermanas. Esto es disyunción de homólogos. ¿Cuántos van a cada polo? A ver. ¿Cuántos se dirigen a cada polo, jóvenes? ¿Cuántos cromosomas se dirigen a cada polo? ¿Cuántos? 23. Excelente, muchachos. Así es. A este polo van a llegar 23 cromosomas. Acá también 23 cromosomas. ¿Sí? Porque eran 46. Y acá se están reduciendo a 23. Profe, ¿podría colocarle N? Sí, pero tienes que ponerle entre paréntesis un 2. ¿Por qué? A ver, ¿por qué le coloco un 2 entre paréntesis al N? ¿Qué estoy indicando con este 2? Dobles, estos son dobles, estos son dobles. Claro, porque acá habían muchachos, ¿cuántos habían acá? Acá habían 2N, pero dobles. Claro, ¿cuántos habían acá? 2N, pero dobles. 46 dobles, acá también 46 dobles, pero se convierten 23 dobles a 23 dobles. Y a eso se llama disyunción. A eso, muchachos, se le conoce como disyunción o separación de homólogos. ¿Está claro? Acá entonces ocurre la disyunción o separación de cromosomas homólogos. Disyunción o separación de cromosomas homólogos. Pregunta que ha venido en el examen de admisión: ¿qué diferencia hay entre anafase 1 de la meiosis con anafase de la mitosis? Ahí está, mira, acá está anafase de la mitosis. ¿Qué diferencia hay entre anafase de la mitosis con anafase 1 de la meiosis? Claro, lo que se separa. Acá se separan homólogos o cromosomas dobles, acá se separan cromátides hermanas o cromosomas simples. Acá van 23, acá van 46. ¿Pero por qué? Porque acá se formó 2 placas ecuatoriales y acá se formó una sola placa ecuatorial. Por eso es lo que va a ocurrir. Ah, ya, o sea que acá se separan, ¿no? Separación de cromosomas homólogos. Pero a veces en los exámenes te preguntan, los que llegan a cada polo, los que van a llegar a cada polo, ¿cómo son? ¿Homólogos o no homólogos? Estos 23 que están en este polo superior, ¿serán homólogos o no homólogos? ¿Cómo serán? No homólogos, claro. Estos no son homólogos. ¿Por qué, profe? Porque eran homólogos cuando estaban en pareja con los de abajo. Los 23 que están acá son cromosomas no homólogos. Los 23 que están acá son cromosomas no homólogos. ¿Cuándo eran homólogos? Cuando estaban juntos. Pero ya no lo están. Así es, ya no lo están. Y ahí está, mira, esa es la separación de los cromosomas homólogos. Y se separan en no homólogos. Listo. Y al final, muchachos, encontramos la siguiente etapa, ya la etapa donde va a culminar la cariocinesis. Ahí tenemos esta etapa donde va a culminar la cariocinesis, la conocemos como la telofase 1. La telofase 1. Siempre la telofase
acuérdate que ocurre todo lo opuesto a la profase. Siempre en la telofase ocurre todo lo opuesto a la profase. ¿Sí? Todo lo opuesto a la profase. Y, por ejemplo, ¿qué sucede? Acá aparece un núcleo. Ah, claro, aparece un núcleo. Y por aquí aparece otro núcleo. Mira. ¿Cuántos núcleos aparecen? 2. Aparecen 2 núcleos. 2 núcleos. Aparecen 2 núcleos. ¿Qué sucede, profe, con estos cromosomas? Empiezan a descondensarse, ¿no? Claro, si en la profase se condensaban, acá empiezan a descondensarse, ¿sí? No te olvides que estos se encuentran recombinados. Algunos libros todavía le llaman cromosomas, pero ya se están empezando a descondensar. Ya se están empezando a descondensar. ¿Sí? Ahí está. Esto es lo que encontramos. Profe, ¿qué pasa con los centrosomas? Los centrosomas se quedan en cada polo. Acá se queda en un polo y acá va a haber en otro polo. ¿Te das cuenta? 2 polos que están precisamente separados. 2 polos que están precisamente separaditos. Y, profe, ¿qué sucede también con las fibras del uso acromático? Desaparecen, se desorganizan y quedan acá en el llamado surco de segmentación, ¿no? Quedan los restos del uso acromático. Listo. Entonces, esto también se diferencia con la mitosis, porque la mitosis tiene una telofase con 2 núcleos diploides. Y acá esta telofase, ¿no? Esta telofase, muchachos, tiene 2 núcleos haploides. Mira, este es un núcleo haploide y esto es un núcleo haploide. Pero el material genético, ¿cómo está? El material genético está doble. Ah, si te dicen acá, en la telofase, aparecen 2 núcleos haploides, verdadero. Pero con cromosomas dobles, verdadero. ¿Sí? Estos son 2 núcleos haploides con cromosomas dobles. Y eso es lo que ocurre en la telofase. Vamos a poner acá la telofase. En la telofase, ¿qué se está llevando a cabo? En la telofase se está llevando a cabo la formación de 2 núcleos. De 2 núcleos haploides. De 2 núcleos haploides. Con cromosomas dobles. ¿Y qué significa cromosomas dobles? Que cada uno tiene 2 cromátides. Claro, cada una tiene 2 cromátides. Además que están recombinados. Listo. Ahí está, muchachos. Esta es la formación de 2 núcleos haploides con cromosomas dobles. Y ahí termina, ahí culmina. ¿Qué cosa culmina ahí? Ahí culmina la cariocinesis. ¿Qué debe pasar ahora, muchachos, con esta célula? Los filamentos de actina, ¿te acuerdas los filamentos de actina? Los microfilamentos de actina forman un surco en forma de anillo. Y ese surco de segmentación que van a formar es lo llamado el anillo contráctil. ¿Y qué hace el anillo contráctil, muchachos? Genera un estrangulamiento. Y al final, chicos, ¿qué pasa con la célula cuando se genera un estrangulamiento? ¿Qué sucede con la célula? Divide. ¿Qué cosa va a dividir? Divide el citoplasma. Y acá tenemos, mira, célula y acá también célula. El producto final de la meiosis, ¿cuál vendría a ser el producto final de la meiosis? De la meiosis 1, ¿no? Todo esto es meiosis 1. El producto final de la meiosis 1 vendrían a ser 2 células hijas. 2 células hijas. ¿De qué tipo? ¿De qué tipo son estas células hijas? Son haploides. Son haploides. ¿Y cómo son genéticamente? Diferentes. Diferentes.
¿Ya? Estas dos células hijas son genéticamente distintas. ¿Por qué? Vienen de haber hecho el crossing over. Ellas vienen después de haber hecho el crossing over. A veces tienes que leer bien la pregunta porque te pueden decir cuál es el producto final de la meiosis 1. No de toda la meiosis, sino solo de la meiosis 1. El producto final de la meiosis 1 son dos células hijas haploides con cromosomas doble y genéticamente distintas. Vamos a poner acá dos células haploides y diferentes. Dos células haploides y diferentes. Eso vendría a ser, muchachos, la meiosis 1. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿sabes dónde se complica este tema? Te voy a decir en dónde se complica este tema. Este tema se complica cuando al alumno le piden cantidad de cromosomas, cromátides. Por ejemplo, si yo te pregunto, ¿cuántas cromátides hay en la metafase 1 de una célula humana? ¿Cuánto sería la respuesta? ¿Cuántas cromátides hay en la metafase 1 en una célula humana? Respuesta, ¿cuántas cromátides habría? Acá. En una célula humana, ¿la ves? 46, 46, 46. ¿La ves? La respuesta es 92. ¿Por qué, profe? Porque son 46 cromosomas. Y cada uno, ¿cuántas cromátides tiene? 2. Por eso hemos dicho que son dobles. Si esto es 46, esto es el número de cromátides. ¿Cuántas cromátides hay? La multiplicación, 92. Este 2 afuera significa el número de cromátides. Si acá tú ves 2, es porque tienen 2 cromátides. Si acá tú ves 2, es porque tienen 2 cromátides. Si acá tú ves 2, ¿no? En este caso es porque tiene 2 cromátides. ¿Se entiende? Así es. Claro, entonces, cuando tiene 2 cromátides y me están preguntando cuántas cromátides hay en una célula humana que se encuentra en metafase 1, la respuesta es 92. 92. ¿Ya? Otra forma de preguntar es la siguiente. ¿Cuántos cromosomas somáticos migran a cada polo en anafase 1? Ahí también el alumno se raya, ¿no? ¿Cuántos cromosomas, en este caso somáticos, migran a cada polo en anafase 1? Respuesta, 22. Por ahí alguien respondió. La respuesta es 22. ¿Por qué, profe? Muchacho, si nosotros tenemos 46 cromosomas en una célula 2N, eso quiere decir que 44 son somáticos y 2 son sexuales. El XX o el XY. Si tenemos una célula de 23, entonces 22 son somáticos y 1 es sexual. Como están yendo 23 y están yendo acá 23, ¿cuántos somáticos hay acá? 22. ¿Cuántos sexuales? Un cromosoma sexual. Y acá, 22 y un cromosoma sexual. ¿Se acuerdan? Esas preguntas, y ahí es donde el alumno se complica. Pero el alumno que no se complica es aquel que tiene claro esto. Que la cantidad de cromosomas se divide. Si es diploide, 2 sexuales y el resto somáticos. Si es haploide, 1 sexual y el resto somático. A ver, vuelvo a preguntar. Vamos a preguntar, a ver. En la metafase 1, ¿cuántos cromosomas sexuales hay? En la metafase 1, ¿cuántos cromosomas sexuales? 2 nada más, porque si hay 46, hemos dicho que lo de los 46
2 son sexuales y 44 somáticos. ¿Te das cuenta? Nada más. Por eso, si el alumno tiene claro este concepto, no cae. Y ojo que yo estoy poniendo ejemplos de la meiosis 1. Puedo preguntarte de la meiosis 2, pero siempre guíate de esto. Y claro que tienes que saber cómo son. Si acá hay 46 o hay 23, tienes que saber en este caso. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta ahí. Para hacer la meiosis 2, ¿está claro? Ya está, entonces vamos a borrar para hacer la meiosis 2 ya. Básicamente, todo está en esto nada más. ¿Por qué? Todo esto que acabas de ver es meiosis 1. Esto es lo diferente con la mitosis. La meiosis 1 es todo distinto. Empezó con una célula 2N, pero sus hijas terminaron NN. Entonces, la meiosis 1 la llamamos, ¿cómo la llamamos a la meiosis 1? A la meiosis 1 le llamamos reduccional. Reduccional. ¿Está bien? Listo. Ahí está. A ver, una pregunta más para ver si se ha entendido. Si el QI es 2N igual a 64, ¿cuántos cromosomas somáticos se dirigen en la anafase 1? A ver, si el QI es 2N igual a 64, ¿cuántos cromosomas se dirigen en la anafase 1? Se separan en la anafase 1. Ahí está, ya la agarraste. 31, claro. Muy bien. Porque sabemos que acá se separan en haploides. Entonces en el QI será 32. Pero de esos 32 haploides, uno es sexual y el resto es somático. 31 somáticos y uno sexual. Ya está, ya la agarraste, muchachos. Eso es todo. Así es, 31 sería la respuesta. Muy bien, muchachos. Voy a tomar una foto y la meiosis 2. La meiosis 2 ya es en este caso más accesible. ¿Ya? Vamos a tomar una foto nada más. A ver. Ya está. Listo. Ahora, la meiosis 2. La meiosis 2. Ya. Vamos con meiosis 2. A ver, chicos. En la meiosis 2 hay algo importante que detallar. ¿Sí o no? Claro, nosotros hemos visto que el producto de la meiosis 1, han sido, en este caso, dos células haploides, ¿no? Dos células haploides que van a presentar cromosomas dobles. Sí, ¿y eso qué quiere decir? Dos cromátides. Acá está, mira, el resultado que me salió por allá. Ese resultado lo estoy colocando por acá. ¿Está bien? Ahí está, estoy colocando ese resultado por acá. Y podemos decir lo siguiente. Ellos van a tener que dirigirse a un evento más. Sí, un evento que no es una preparación, pero es un evento importante que tienen que realizar. ¿Y cómo se llama este evento importante que tienen que realizar ambas células? Este evento importante, muchachos, se le llama intercinesis. Ahí está intercinesis. ¿Qué cosa es la intercinesis? Es el espacio de tiempo entre la meiosis 1 y la meiosis 2. Es un espacio de tiempo entre la meiosis 1 y la meiosis 2. ¿Y qué sucede en este caso con las células que entran en intercinesis? Solamente basta con ver. Mira,
Algunos confunden interfase con intercinesis. Sí, algunos confunden. A ver, por acá me dice, profe, es 31 porque el doble sería 32, pero las otras son sexuales. Claro, no, pero acuérdate que si el QI tiene 64, acá me digan 32 y 32. 31 serían somáticos, uno sexual. 31 serían somáticos y uno sexual. Claro, podría decir 62 son somáticos y 2 son sexuales. También podría decir. Sí. Miren, ¿qué pasa en la intercinesis? En la intercinesis, vamos a ver qué sucede con la célula. Ahí está, creo que todos se dan cuenta. No vayas a confundir interfase con intercinesis. ¿Ya? No vayas a confundir interfase con intercinesis. Esto sería, muchachos, profase 2. Esto sería la profase 2. ¿Y qué sucedió con la célula que hizo intercinesis? Lo único que ha hecho es aumentar su volumen. Y no solo aumenta su volumen, duplica su centrosoma. ¿Ya? Entonces, si me preguntan, ¿qué es la intercinesis? Yo respondo, la intercinesis es el espacio de tiempo entre las meiosis 1 o entre la meiosis 1 y la meiosis 2. Espacio de tiempo entre meiosis 1, meiosis 1 y meiosis 2. Listo, eso es lo que podemos decir. ¿Y qué ocurre? Aumenta su volumen en este espacio de tiempo, aumenta su volumen. ¿Y qué más hace, jóvenes? Aparte de aumentar su volumen, ¿qué más realiza? Duplica su centrosoma. Aparte de aumentar su volumen, duplica sus centrosomas. Nada más, no le pasa nada al material genético. ¿Entendido? No le pasa nada al material genético. Quiere decir, si la célula estaba de esta forma, ¿qué va a ocurrir? Acá, la carioteca desaparece. ¿Qué, profe? ¿Ya no ocurre leptonema, cigonema? No, ya no, esto no va a ocurrir acá. La meiosis 2 lo tienes que tomar como si fuera parecido a la mitosis. Así es, lo vas a tomar parecido, no igual, ¿ah? Ahí está. Desaparece el núcleo, se condensa, en este caso los cromosomas, o la cromatina, perdón, se condensa en cromosomas, y los centrosomas que se han duplicado se van a polos opuestos, formando, ¿qué cosa forman? Las fibras del uso acromático. Ahí está la fibra del uso acromático. Mira, ¿se parece a la mitosis, sí o no? Claro. La profase 2 es similar a la mitosis. Pero hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia, muchachos? ¿Cuál es la diferencia entre la profase 2 y la profase de la mitosis? ¿Cuál es la diferencia? Claro, la diferencia está en que acá, ¿cuántos cromosomas hay? Hay 23. Sí, hay 23. Entonces, si están recombinados, yo tengo que colocar N. N es haploide y le pongo un 2 afuera. ¿Por qué? Porque si esto es una célula humana, hay 23, pero son con dos cromátides. Con dos cromátides. ¿Te das cuenta? Nada más, eso es todo. Eso es todo lo que tú tienes que tomar en cuenta. ¿Sí? Eso es todo lo que tú tienes que tomar en cuenta. Son haploides. Y, profe, ¿qué pasa en la metafase 2? En la metafase 2, muchachos, acá está la metafase 2. Si esto es la metafase 2, si esto es considerado como la metafase 2, ¿qué pasa con los centrosomas cuando llegan a los polos? Cuando llegan a los polos, entonces, ¿qué hacen con esos 23 cromosomas? ¿Qué hacen con esos 23? Los alinean, pero ya no se forman dos placas. Ahora se forma tan solo una placa. ¿Por qué, profe?
Porque no hay unión de homólogos. Es más, no hay homólogos en ninguno. ¿Te das cuenta? No hay homólogos en ninguno. Se forma una placa ecuatorial en la metafase número 2. Ahí está. Esto sería la metafase número 2. En la metafase número 2 se forma completamente las fibras del uso acromático y decimos que se alinean, formándose una sola placa ecuatorial. Solamente se forma una placa ecuatorial. ¿Estamos claros con eso? Ya, no te vayas a olvidar. Solamente se está formando una placa. ¿De cuántos? ¿Cuántos tiene esta placa ecuatorial? ¿Cuántos? ¿Cuánto presentaría esa placa ecuatorial, muchachos? ¿Cuántos? ¿Cuántos? N, ¿sí o no? Claro, sigue teniendo 23N. Excelente. Sigue teniendo 23N. Y llega a la etapa decisiva. ¿Cuál es la etapa decisiva? La etapa decisiva es la anafase. La anafase es la etapa decisiva porque ahí se da el reparto. Y ahí está, miren. Esto sería para nosotros anafase 2. ¿Y qué sucede con las fibras del uso acromático en anafase 2? ¿Qué sucede con las fibras del uso acromático en anafase 2? Las fibras, recuerda que se hacen cortas. ¿Y qué van a separar? Se separan, muchachos, las cromátides hermanas. Ahí está. ¿Te das cuenta? O sea, se da la separación de cromátides hermanas en esta etapa llamada anafase. En esta etapa llamada anafase se está logrando la separación de las cromátides hermanas. ¿Sí? Ahí sí podrías decir que ya no van a ser dobles. Ahora solamente le pongo, ¿qué le ponemos solamente acá? N y N. N y N. ¿Te das cuenta? Nada más eso es todo. Ocurre la separación de las cromátides hermanas por la separación o el acortamiento, perdón, el acortamiento de las fibras del uso acromático. Cuando se reduce las fibras del uso acromático, entonces encontramos que se acortan y se separan. Ahí se están separando las cromátides hermanas. Se están separando las cromátides hermanas. ¿Te das cuenta? Eso es. Y dime, en la siguiente etapa, ¿qué vamos a ver? ¿Cuántos van acá? 23, 23. Un alumno dirá, profe, pero acá eran 23. ¿Por qué, si son 23, por qué arriba van 23 y abajo van 23? Porque acá son 23 cromosomas dobles y se están convirtiendo en 23 cromosomas simples y 23 cromosomas simples. Por eso va a 23. Repito, ¿cuántos hay acá? 23. ¿Cuántos hay acá? 23. ¿Pero cómo son? Dobles, dobles. Dos cromátides, dos cromátides. Pero acá, ¿qué pasa? Se separan cromosoma simple, cromosoma simple. Una cromátide, una cromátide. ¿Te das cuenta? Una cromátide cada uno. Y así es como empieza el último evento, a la cual nosotros lo llamamos telofase 2. En el examen de admisión en el año 2017, Agraria pregunta ¿qué diferencia hay entre la anafase 1 y la anafase 2? O sea, la Agraria pregunta, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre la anafase 1 y la anafase 2? La respuesta, ¿cuál era? Que en anafase 2 hay separación de cromátides hermanas y en anafase 1 hay separación de homólogos en no homólogos.
Eso es lo que había preguntado la Universidad Agraria en el año 2017. Por eso ten cuidado. También en un examen directo de la CEPRE, preguntaron qué diferencia hay entre telofase 2 y telofase 1. ¿Qué diferencia hay entre telofase 2 y telofase 1? Bueno, ustedes saben que en las telofases, ¿cómo se reconocen las telofases? Porque siempre encontramos dos núcleos. La telofase de la meiosis 1 tenía núcleos haploides y la telofase de la meiosis 2 también tiene núcleos haploides. Tiene núcleos haploides. Pero ¿cuál es la diferencia? Que acá los cromosomas solamente presentan una cromátide. Ah, esa es la diferencia. En cambio, en la telofase 1, los cromosomas presentan dos cromátides. Esa era la respuesta, muchachos. ¿Qué diferencia hay entre la telofase 1 y la telofase 2? La diferencia es que en la telofase 1 los núcleos son haploides pero con cromosomas dobles. Y acá los núcleos son haploides pero con cromosomas sin. Una cromática. Esa era la diferencia. Y ahí está, muchachos. Ahí está. Nuevamente acá quedan los restos del uso acromático. Quedan los restos del uso acromático. Y ya saben perfectamente que ¿quién viene? El microfilamento de actina. ¿Y qué hacen los microfilamentos de actina? Los microfilamentos de actina van a formar lo que se conoce como el anillo contráctil. Y con eso se estará formando dos células. Ahí está. Dos células. Estas dos células que se están formando por acá siguen siendo haploides. Claro, siguen siendo haploides. Vamos a ponerla acá un poco más pequeñas. Sí se ve, ¿no? Vamos a mover acá. Ahí está. Mira, esta de acá sería una célula y acá está la otra. Ahí está. Eso es lo que ella genera. O sea, ella te genera dos células haploides. Dos células haploides y en este caso son diferentes. Dos células haploides y diferentes. Pero la otra célula no la hemos tomado en cuenta. También ella hace todo meiosis 2. ¿Y cuántas células te genera también? Ella también te va a generar dos. O sea que acá debería haber una célula más. Y por acá debería haber otra célula más. En total, muchachitos, ¿cuál es el producto final de la meiosis? 4 células. 4 células genera la meiosis. ¿Haploides o diploides? Estas van a ser haploides. ¿Y cómo son entre sí? Diferentes. Entre sí son diferentes. ¿Te das cuenta? La meiosis 2 es muy parecido a la mitosis. Acá me dice, dos cromátides es un cromosoma doble. Así es. Excelente, Harold. Así es. Dos cromátides es un cromosoma doble. Si tú vuelves a juntar esto, te forma un cromosoma doble. Dos cromátides, o llamado también cromosoma simple, si se juntan, te forma cromosoma doble. Un cromosoma doble. ¿Está claro? Listo. Entonces, esta meiosis no está reduciendo la cantidad de cromosomas, mantiene la cantidad de cromosomas. Por lo tanto, si mantiene la cantidad de cromosomas, ¿cómo lo llamamos a esta meiosis, muchachos? ¿Cómo se le llama esta meiosis que mantiene la cantidad de cromosomas? A ver, si nosotros colocamos acá meiosis 2, ¿qué decimos acerca de la meiosis 2? Como mantiene la cantidad de cromosomas, ¿cómo lo llamamos, chicos? ¿Cómo lo llamamos? Ecuacional.
Así es, excelente. Le llamamos meiosis ecuacional. La meiosis ecuacional mantiene la cantidad de cromosomas, ¿sí? Y repetimos, repetimos. Para hacer la meiosis 2, primero la célula, ¿qué tiene que hacer? Acá está, mira, la célula, ¿qué tiene que hacer? Para hacer la meiosis 2, la célula tiene que hacer intercinesis. ¿Y qué realiza en la intercinesis? En la intercinesis aumenta su volumen y duplica su centrosoma. Tenía un centrosoma, acá tiene 2. Y cuando hace la meiosis 2, ¿qué ocurre en la profase? Todo lo que ya sabemos. Desaparece el núcleo, se condensa la cromatina en cromosoma y los centrosomas migran a polos opuestos. O sea, profe, muy parecido a la mitosis. Muy parecido a la mitosis. Ahí está, desorganización del núcleo, desorganización de la carioteca. Ah, ya. Eso es lo que va a ocurrir. ¿Sí? Y en la metafase 2, ¿qué ocurre en la metafase 2? En la metafase 2, ¿qué es lo que ocurre? En la metafase 2, muchachitos, ¿qué es lo que va a ocurrir? Se forma una placa ecuatorial de 23 cromosomas. Formación de una placa ecuatorial. ¿De cuánto? De 23 cromosomas. ¿Simples o dobles? Son cromosomas dobles. ¿Por qué dobles? Porque cada uno tiene 2 cromátides. Por eso les dije, ¿no?, que lo que habíamos hecho en la clase anterior era importante. Saber qué es una cromatina simple, una cromatina doble. Saber qué es un cromosoma doble y qué es un cromosoma simple o cromático. Importante. Anafase 2. ¿Qué ocurre en anafase 2? Anafase 2 ocurre la disyunción. Disyunción. O conocido también como la separación de las cromátides hermanas. Solo que van a ir 23 y 23. Disyunción o separación de cromátides. Disyunción o separación de cromátides hermanas. Ahí está. Ese es lo que ocurre en anafase 2. Y en telofase 2 se forman 2 núcleos haploides, pero con cromosomas simples. O sea que tienen una cromátide. Acá ponemos formación, ¿ya? Formación de 2 núcleos haploides, pero con cromosomas simples. Es decir, con una cromátide. Formación de 2 núcleos haploides con cromosomas simples. ¿Y qué quiere decir un cromosoma simple? Que solamente tiene una cromátide. Una cromátide, muchachos. ¿Ya? Una cromátide. Y si me piden el producto final, ¿qué dirías el producto final? Si me piden el producto final, ¿qué diríamos? El producto final, profe, va a ser 4 células. 4 células hijas, haploides y diferentes. Así es. El producto final, ahí está, el producto final de toda la meiosis van a ser 4 células hijas, haploides y diferentes. 4 células hijas, haploides y diferentes. ¿Ya? Ya está. Y si me preguntan, ¿a quién se parece la meiosis 2? Si me preguntan a quién se parece la meiosis 2, ¿qué diríamos? ¿A quién se parece la meiosis 2? Esto es un proceso similar a la mitosis. Digo similar, no estoy diciendo igual. Proceso similar a la mitosis. ¿Por qué no es igual?
Porque acá los cromosomas están mezclados y además son haploides. Proceso similar a la mitosis. Listo, muchachos. ¿Ah? Conserva la cantidad de cromosomas. ¿Claro? Muy bien. A ver, les voy a mostrar por acá una animación que tiene que ver. Dice, son haploides porque tienen cromátides. Son haploides porque acá existe la mitad de los cromosomas que tiene el individuo. O sea, si el individuo tiene 46, esos 46 implican 2 juegos. Entonces, ellas van a tener la mitad, un juego. Un juego, ¿no? O sea, si me dicen, si la célula es diploide, tiene 2 juegos de cromosomas. Pero si el resultado es haploide, entonces va a tener un juego de cromosomas. Por eso es haploide. Ajá, solo N, exacto, solamente N. N, N, N y N. ¿Ya? Muy bien. A ver, chicos, les muestro por acá un videito. Tamara, ¿puedes habilitarlo para... Ya, profe. A ver. ¿Le activo el anfitrionaje a este usuario o al otro? Al que está con cuadrito rosado, a ese, por favor. Ya. Profesor, no se olvide que dímelo. Ya. ¿Lo pasaste? A ver. Al cuadrito rosado. Dije, ay, no importa. Ya. A ver, muchachos. Ya, jóvenes. A ver, miren. En esta familia se necesita formar gametos. Esto ocurre a nivel de las gónadas por un proceso principalmente que es la meiosis, ya que los gametos tienen que ser células diferentes. Si vemos en el varón, estos tubitos se llaman túbulos seminíferos y ahí ocurre la espermatogénesis, ¿no? Ahí hay células, por ejemplo, que van a realizar la meiosis, un proceso totalmente distinto a lo que nosotros le llamamos la mitosis, porque acá hay meiosis 1, meiosis 2. En cambio, la mitosis solamente era una división. Eso era todo. ¿Cierto? Ya está. Entonces, eso lo tenemos en cuenta con respecto a la mitosis, que genera 2 diploides y la meiosis 4 haploides. Si vemos la meiosis, también es parte del ciclo celular. O sea que va a ser interfase, la G1, la S y la G2. ¿No? Sabemos que esta etapa se prepara, ¿no? Duplicando su material genético, duplicando sus organelas, y encontramos cromátides hermanas, ¿no? Ahí están los centriolos, ya listos para hacer la etapa de la meiosis 1. En la meiosis 1
Tenemos ahí las cromátides hermanas. Este es un cromosoma doble. Es un cromosoma doble, muchachos. Eso es un cromosoma doble. Y ahí tenemos, por ejemplo, que las fibras del uso acromático se van a unir en la profase 1. ¿Te acuerdas que se van a juntar? A ver, ¿dónde están las parejitas? Quiero que hagan cigoteno. Se tienen que formar las parejitas para hacer cigoteno. ¿Ya? Las parejitas se tienen que formar. Ahí están las parejas. Esos son la pareja de los bivalentes, ¿no? Para que hagan el crossing over. Ahí está, van a hacer el crossing over, muchachos. Realizan el crossing over. Ahí está el crossing over, el intercambio en la profase 1. Luego se quedan unidos por quiasmas. El núcleo desaparece. Y entonces encontramos que las fibras del uso acromático se unen, se van a unir a los cromosomas. Ahí está, se van a unir a los cromosomas. Y en este caso, cuando se unen, esa es como una prometafase, ¿te acuerdas? O profase tardía. Mira, la diferencia que están mencionando con respecto a la mitosis y a la meiosis. Ya sabes por qué son dos placas, ¿sí o no? Ahí está, la meiosis tiene dos cromosomas juntos. Dos cromosomas juntos. ¿Entendido? La mitosis solamente es un cromosoma que se une a las fibras del uso acromático. Y cuando se alinean, encontramos que se forma la doble placa ecuatorial. La doble placa ecuatorial tiene muchas posibilidades. Y ahí tenemos una de esas tantas posibilidades y se separan, en este caso, los cromosomas homólogos. Ahí está la telofase 1. Nuevamente aparece el núcleo, se descondensa, ¿no es cierto? Se descondensa y aparece en este caso dos núcleos. Ahí está. Y encontramos que esa es la meiosis 1. Dos células haploides diferentes, ¿no? En la intercinesis se duplican otra vez los centrosomas, esta es la intercinesis, para hacer la profase 2. Nuevamente las fibras del uso se unen a los cinetocoros del cromosoma y nuevamente se alinean. Ahí está, se van a alinear. Y cuando se alinean, forman la llamada una placa ecuatorial, una sola placa ecuatorial. Ya no son dos, una. Anafase 2 se separan las cromátides hermanas, migran a cada polo, el anillo contráctil, ¿no es cierto? Y también vemos que se regeneran los núcleos. Y así tenemos 4 células haploides, genéticamente diferentes, ¿no? Y así es como se obtienen los espermatozoides que son distintos. ¿Jóvenes? Muy bien. Bien, jóvenes. Entonces, ahí vamos a dejarlo por el día de hoy. Ya, espero que con esta parte puedan en este caso repasar. Listo, nos estamos viendo, muchachos. Gracias, cuídense bastante. Ya está, ya te hice hospedador, Tamara. Ya está el hospedador. Listo, gracias jóvenes, se cuidan, Gracias, nos vemos. profesor.